Buenas tardes, licenciada, compañero. Nosotros somos el grupo número 3 y el tema que vamos a desarrollar es los efectos de la aceptación o repudio de las asignaciones testamentarias. Según el artículo 1161 del Código Civil, los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido diferida. También cada asignatario es libre de aceptar o repudiar una herencia que le convenga a sus intereses. La repudiación priva al asignatario de la ventaja de las asignaciones, comprometiendo sus intereses y los de terceros. Es lógico que este acto no lo puedan realizar las personas incapaces. La repudiación es indivisible, es decir, que la ley no permite repudiar una parte de las sucesiones y aceptar otra. Los incapaces o los que no tienen libertad de administrar sus bienes se les prohíbe aceptar y repudiar. Lo podrán hacer por medio de sus representantes legales, según el artículo 1149, inciso 2 del Código Civil. El objetivo general de nuestro tema es interpretar los efectos de la aceptación o repudio de las asignaciones. Ahora bien, ¿qué son las asignaciones testamentarias? Es la voluntad del asignatario de cómo quiere que se dividan sus bienes al momento de su fallecimiento, y este se encuentra regulado en nuestro Código Civil en el artículo 1039. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural, colectiva, jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por sus indicaciones claras del testamento. De otra manera, las asignaciones se tendrá por no escrita. Valdrán con todas las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sea para determinadas personas. Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo se dará al establecimiento de beneficencia que el Poder Ejecutivo designe, prefiriendo alguno de los del departamento del testador. Lo que se deje al alma del testador sin especificar de otro modo su inversión se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia y se sujetará a las disposiciones del inciso anterior. Lo que en general se dejare a los pobres se aplicará a los hospitales de la manera que dispone el artículo 991, salvo el que el testador haya designado a los de un lugar donde no hayan hospitales. En este caso, el Poder Ejecutivo determinará el modo de hacer el reparto de los bienes que se haya adjudicado a los pobres. También podemos mencionar ciertas actitudes que puedan tomar los asignatarios producidos ante el llamamiento a la sucesión. El asignatario puede aceptar o repudiar su asignación. Según el artículo 957, la delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la aceptación. Es un acto por el cual el asignatario expresa su voluntad de tomar la calidad de heredero o legatario. Por el contrario, la repudiación es el acto en virtud del cual rechaza la asignación, negándose por ende a asumir la calidad de heredero o legatario y las responsabilidades que se contrae. Pero a diferencia del legatario que solo acepta o repudia, el heredero puede optar por una situación especial, aceptar pero con beneficio de inventario. Ahora bien, los asignatarios tienen libertad para aceptar o repudiar, como lo regula el artículo 1949. Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente, pero en los dos casos la ley presume aceptación o repudiación. Se entiende que el heredero acepta cuando sustrae efectos pertenecientes a la sucesión. Se entiende que el heredero repudia cuando se constituye en mora de declarar, y si acepta o repudia, los incapaces tampoco pueden aceptar o repudiar por sí mismos, ni aun cuando acepten con beneficio de inventario, requiriendo el consentimiento de sus representantes legales, según el artículo 1149, inciso 2, que anteriormente mencionaba, exceptuándose las personas que no tuvieran la libre administración de sus bienes, los cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aún con beneficio de inventario. Por otra parte, la oportunidad para aceptar o repudiar una asignación es diversa. Es para uno u otros si se trata de la aceptación. Según el artículo 1150, no puede aceptar asignaciones algunas, sino después que se haya diferido por otro lado. Si la asignación estuviera sujeta a una condición suspensiva, habrá que esperar el cumplimiento de la condición. Lo anterior tiene sentido, pues mientras la condición esté pendiente, el asignatario condicional no adquiere ningún derecho, salvo el impetrar medidas conservativas como todo acreedor condicional. Tratándose de la repudiación, pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional, y esté pendiente la condición, según el artículo 1150, inciso 2. En este caso podríamos decir que el asignatario renuncia a cumplir con la condición impuesta por el causante. Sintetizando las dos reglas anteriores, puede afirmarse que es posible aceptar una vez diferida la asignación, mientras que cabe repudiar con la sola apertura de la sucesión. Pero ¿hasta cuándo puede aceptarse o repudiarse? Pues en principio no hay plazo para una u otra cosa. Sin embargo, la ley se pone en el caso que la indefinición del asignatario origine perjuicios a tercero. Por ello, el tercero interesado, un acreedor o un legatario o donatario mortis causa, por ejemplo,
podrá demandar al asignatario para que declare si acepta o repudia según el artículo 1155. Todo asignatario será obligado en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello a declarar si acepta o repudia y hará la declaración dentro de los 40 días subsiguientes al de la demanda. En caso de la ausencia del asignatario de estar situados los bienes en lugares diferentes o distintos subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario de estar situados los bienes en lugares distintos o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo, pero nunca por más de 6 meses. Durante este plazo tendrán todo el asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado, podrá implorar las providencias consecutivas que se le conciernan y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria, pero podrá hacerlo el curador de las herencias yacentes en su caso. El heredero durante el plazo podrá también inspeccionar las cuentas y papeles de la sucesión. Si el asignatario ausente no compadeciere por sí o por legítimo representante en su tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que le representará y aceptará por él con beneficio de inventario. Si transcurrido el plazo de 40 días a la prórroga asignataria no acepta, se entenderá que repudia según el artículo 156. La consecuencia que puede ocasionar la aceptación o repudiación de las asignaciones es lógica, ya que la ley exige plena capacidad para quien opta por una u otra opción, según el artículo 1317. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Los incapaces han de aceptar o repudiar a través de sus representantes legales, pero la ley establece ciertas restricciones a la aceptación o repudiación de los representantes legales de un incapaz, según el artículo 1149. Esa sería mi intervención, lo dejaré con mis compañeras que seguirán profundizando en el tema. Gracias. Las características de la aceptación y el repudio. Uno de ellas es que son unilaterales, lo que quiere decir es que solo se necesita la declaración de voluntad del asignatario para dar su aceptación o repudio. Deben ser puras y simples, lo que significa que no puede aceptarse cierto plazo o cuando se cumpla un cierto plazo. Son indivisibles. No pueden ser aceptadas solo una parte y repudiar la otra, es decir, que se tienen que aceptar ambas en su totalidad. Son irrevocables. La decisión que el asignatario tome sobre la aceptación o repudio no pueden revocarse o retractarse, mejor dicho, salvo algunas excepciones, como por ejemplo si existe fuerza para que exista la aceptación o si existe una lesión grave en las disposiciones del testamento que no se tenía. También los efectos legales de la aceptación y repudio. Bueno, en la aceptación, una vez que se acepta la herencia, el heredero o legatario asume todos los activos como los pasivos del difunto. Esto significa que hereda todos los bienes, como las deudas, y pueden ser responsables de pagar cualquier deuda pendiente con los activos de la herencia. En el repudio, si bien es cierto, al repudiar la herencia, el beneficiario renuncia a cualquier interés en los bienes y deudas del difunto. No obstante, el repudio puede tener implicaciones fiscales y legales y puede haber unos plazos específicos para realizar esta acción. Los intereses y obligaciones. La aceptación o repudio de una asignación testamentaria puede afectar a otras partes interesadas, como otros herederos o legatarios, así como también a los acreedores del difunto. Por ejemplo, si un heredero repudia la herencia, otros herederos pueden recibir una porción mayor y los acreedores pueden tener menos activos disponibles para saldar deudas. En los procedimientos legales, el proceso de aceptación o repudio de una herencia generalmente sigue un procedimiento de documentos ante un tribunal o notario y pueden haber plazos específicos que deben cumplirse. Las consideraciones sociales y familiares, además de las consideraciones legales y financieras, también pueden haber consideraciones sociales y familiares que influyen en la decisión de aceptar o repudiar una asignación testamentaria.
Las relaciones familiares, los lazos emocionales y las expectativas pueden influir en la forma en que se maneja los lazos emocionales. Pueden influir, como bien lo decía, en la forma en que se maneja la herencia. En la legislación testamentaria se debe examinar la legislación específica del país en cuestión a lo que ya son las leyes, los cuales pueden variar significativamente en el lugar o otro en cuanto a los procedimientos de aceptación o repudio de las asignaciones testamentarias. Su doctrina legal. La interpretación de las disposiciones legales por parte de los tribunales y la jurisprudencia existente pueden proporcionar orientación sobre cómo se aplican las leyes en casos específicos relacionados con la aceptación o repudio de las asignaciones testamentarias. La aceptación de la herencia como cuasi contrato. En el artículo 1437 indica cuáles son las fuentes de las obligaciones y dice que estas nacen de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia o un legado, y en todos los cuasi contratos. De aquí se han basado algunos para pensar que la aceptación de la herencia o legado sea un cuasi contrato. Gracias. Tenga muy buenas tardes, licenciada. Me presento. Mi nombre es Jocelyn Vanessa Carrillo Cruz. Mi número de carnet es el 512129-2019. En este grupo, como tema asignado, son los efectos de aceptación o repudio de asignaciones testamentarias, en el cual a mí me ha tocado hablar sobre los derechos sucesorios. Los derechos sucesorios son responsables de responsabilidad, que significa herencia o legados, a los cuales estos están confirmados con esta aseveración. Para mencionar la aceptación de herencia o legado, que son todos los cuasicontratos. También tenemos diferencia entre los herederos o legatorios en cuanto a la aceptación o repudiación de asignaciones. El legislador trata de aceptar o repudiación de las asignaciones en la primera regla general y en segundo regla de que nos hace hablar sobre las particularidades de la herencia. También existe diferencia entre los herederos o legatorios, a los cuales se examina fundamentalmente. Esto se consiste en el primero. Tenemos el legatorio frente a un objeto que lo puede tomar, ya sea aceptarlo o repudiarlo. El segundo, tenemos un tercero como una persona tercera, como un heredero, ya puede aceptar la herencia, puede ser un beneficio o voluntario. También podemos mencionar que la ley nos dice en primer lugar, en el inciso primero del artículo 1226, desde cuando puede ser aceptada las asignaciones, dispone el precepto de aceptar las disposiciones segunda, ya que después se haya diferido. En la aceptación o repudiación de las aceptaciones podemos mencionar en el artículo 956 del Código, que según las asignaciones que se determinan en el momento que se pueden aceptar al asignatario, por lo general en el momento del fallecimiento del causante. Una vez cumplida esta condición, que se trata de la conciliación, que dependa de una sola voluntad del asignatario. En este caso, las asignaciones se definen al fallecimiento del causante. Por lo general se puede aceptar una asignación una vez fallecido el causante, una vez señalado, ya que es posible aceptar la herencia una vez haber fallecido el causante, como
antes haberlo mencionado. También podemos decir que la sucesión y el legislador sancionará con el procedimiento ilícito con la nulidad ilícita y nulidad absoluta en el artículo 1463. También en la legitimación forzosa lo podemos cometer en el valor sin ningún dado por el legítimo testador. También por último punto tenemos la conclusión. El juez que acepta por el causante el heredero. En el artículo 1161 nos habla sobre los efectos de aceptación o repudiación de una herencia que se retorna al momento que haya sido diferido. También podemos decir que un heredero y lo que sucede en su lugar entiende llamándose herencia que se despidió. Por otra característica se va repudiada la herencia, que es por un simple heredero de la sucesión de ella. Es un causante que se transmite derecho hacia la persona. Muchas gracias, licenciada. Esto es la definición sobre los derechos sucesorios.